14 del 1 al 8 de Jeremías. Empiezo y después me siguen y nos unimos en el 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desbordaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se desesperaron por la tierra por no haber recogido del país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían, dejaban la cría porque no había hierba. Miotados como peces se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se buscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado juntos, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias, Padre, porque en este tiempo podemos hoy escuchar tu palabra y te rogamos que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento espiritual. Nuestro corazón está preparado, Señor, y receptivo para poder, Señor, recibir esa palabra, Señor, que es verdad en nuestro corazón, no solamente para que sea sembrada, sino para que nuestro corazón sea alentado y poner por obra lo que hoy día, Señor, nos estés enseñando en tu palabra. Ayúdanos pues y ayúdame, Padre Santo, este siervo tuyo, para que sea iluminado, Señor, también instruido con tu Santo Espíritu, y que la palabra que proclame en este día sea palabra tuya y no de hombre, Señor. Ayúdanos pues y que tu palabra prospere en cada corazón nuestro. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estamos ya en este mes de la Reforma, ¿verdad? Y el mensaje que vamos a compartir durante todo este mes es transformados por la palabra. En toda la iglesia evangélica y en toda la iglesia, pues más bien en toda la iglesia del Divino Salvador, estamos tocando un eje que se llama el eje del evangelismo. El domingo pasado tocó el tema del Evangelio Poder de Dios. Y bueno, seguramente el pastor Emilio, que estuvo con ustedes el domingo pasado, a lo mejor tocó un tema acerca de la reforma o acerca del Evangelio. Pero esto tiene que ver, hermanos, porque cuando recordamos el mes de la Reforma, recordamos a un hombre significativo, ¿verdad? ¿A quién recuerdan, hermanos, que hasta hay una película? Un hombre muy significativo en la época de la Reforma, Martín Lutero. Este monje agustino, bueno, él nace en el año de 1483. No quiero que usted vea el nombre de Martín Lutero y no solamente lo que hizo, sino más allá, cómo algo impacta en la vida de Martín Lutero, de este reformador. Porque este hombre, su niñez no fue fácil. Él nace en el año de 1483 y más lo hace, bueno, allá en Alemania, en una ciudad que se llama Eisleben. Ahí nace Martín Lutero. Su niñez no fue fácil. Sus padres fueron muy severos con este Martín Lutero, que fue sometido a muchos castigos muy exagerados. A lo mejor muchos de nosotros también pasamos por alguna situación similar. Pero todo esto, hermanos, dejó una huella permanente en el carácter de este reformador. Más adelante él va a descubrir un texto que hoy conocemos nosotros como "Mas el justo por la fe que vivirá". Está en Romanos 1, versículo 17. Pero un versículo anterior, versículo 16, dice ahí que no se avergonzaba del Evangelio. Pablo escribe ahí a los romanos: porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Y lo que hace Martín Lutero es que la palabra de Dios impacta tanto en su vida que lo que él transmite o quiere transmitir es un evangelio puro. Eso es lo que quiere transmitir. Entonces, ¿por qué comento esto, mis amados hermanos? Porque hablar de la reforma es hablar de retomar principios. Y me refiero a los principios bíblicos. Hemos leído aquí la parte también de Jeremías,
Y no la reforma comenzó en el siglo XVI con este reformador, ni con los pre-reformadores que seguramente escucharon ya con nuestro pastor Ananías en algunas reflexiones. No empezó la reforma ahí, sino que en este Antiguo Testamento podemos ver en los libros de los reyes cómo la reforma empieza con un hombre que se llamó Ezequías, un rey Ezequías, que hizo todo lo agradable a Dios, delante de Dios. Pero también tuvo 2 hijos. El último que fue más significativo en su reinado, que fue Manasés. Estos 2 hijos que tuvo, que también reinaron después de él, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y después llega otro hijo de Manasés, que se llamó Josías, y que empieza a reinar a los 8 años de edad. Y él empieza a retomar esos principios que su abuelo, su bisabuelo, había hecho esas reformas. Entonces, si nos damos cuenta, el hablar de reforma es regresar a nuestra raíz, a los principios bíblicos. Ahora, hermanos, aquí Jeremías escribe y su ministerio empieza a finales precisamente del reinado de este hombre, Josías. Y dice la palabra aquí de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de ¿qué dice? De la sequía. Y ciertamente estamos hablando quizás de una tierra, de las lluvias, ¿verdad? Quiero que usted me acompañe por favor a recordar 3 palabras, y cuando habla acerca de esta sequía se refiere a una palabra hebrea que se llama Habatzarot. Este es retener, cortar. En aquella época, mientras el pueblo obedecía y seguía los mandatos de Dios, Dios enviaba lluvia temprana y lluvia ¿qué? Tardía. Pero cuando hubo un momento en que después, con la rebelión y por los pecados, incluso va a decir más adelante en los siguientes capítulos de Jeremías, que por los pecados de los antepasados, o como no hicieron sus antepasados, por eso ahora todo el pueblo va a sufrir aquellos efectos de sus pecados. Y entonces aquí detiene Dios la lluvia y hay sequía. ¿Cuántos nos hemos sentido nosotros en ese tiempo de sequía? Muchas veces quizás hemos experimentado sequía. Incluso el último domingo que compartí con ustedes hablamos del desierto. Y dijimos, el desierto sí es ciertamente donde se experimenta cansancio y se experimenta también la sed. Pero va a llegar un momento en que si tomamos un vaso de agua después de salir del desierto, nos va a saber a frescura, ¿verdad? Entonces, y nos vamos a sentir saciados. Aquí Jeremías entonces está diciendo que recibió palabra de Dios que explica por qué detuvo la lluvia. Ese Habatzarot quiere decir eso, detener la lluvia. Ahora, versículo 2, ¿qué dice, hermanos? Se enlutó Judá, sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y sufrió el clamor de Jerusalén. Surgió el clamor de Jerusalén. Cuando vemos este versículo 2, mis amados hermanos, y otra versión dice que Judá estaba de luto, desfallece, que el comercio en las puertas se había estancado, y casi todo el pueblo estaba de luto, y por eso surgió un gran clamor en toda la tierra. Quizás le pueda sonar similar esto, ¿verdad? Cuando quizás cerraron no solamente los comercios, toda la actividad económica. Y el versículo 3, ¿qué dice, hermanos? Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y se avergonzaron. Se confundieron y cubrieron sus cabezas. Ok, aprendimos ya una palabra que es detener la lluvia, que es Habatzarot. El agua es la mayim, pero no se refiere a un agua, a una botella de agua o a ese pozo nada más. Se refiere más a un manantial o algo que esté fluyendo. ¿A qué fueron a buscar agua? Sí, agua, pero de ese tipo de agua que fluía. Y no encontraron agua en aquellos pozos. Los pozos en hebreo son sebim, y después hablan de cántaros. Subraya esas palabras en su Biblia si gusta. Cántaros quiere decir jalején. En los pozos, en sebim, quiere decir algo que es excavado
pero no es el pozo como tal, sino el trabajo, labrar la tierra, es el trabajo. Para que lo pueda, en ese sentido el hebreo está dando a entender que no solamente es el recipiente o el pozo hondo, sino el trabajo de haberse labrado, de haberse excavado. Los cántaros es calejem, y en esta parte de los cántaros no tampoco es una vasija o un recipiente, sino es algo que está preparado, algo por completar y algo que también se relaciona con el yugo. Cuando nosotros nos casamos, decimos, mi esposo o mi esposa es mi ¿qué? Mi yugo, no, mi cónyuge, ¿no? Esta parte del cónyuge es precisamente con eso. Cuando ya nosotros consagramos y nos unimos a nuestro esposo o a nuestra esposa, entonces es como un yugo, pues, que ya no me va a permitir separarme de esa persona. A eso se refiere ese yugo. También este calejem tiene ese sentido de yugo. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios aquí: los nobles enviaron a sus criados al agua, vinieron a las lagunas o a los pozos y no que hallaron agua. Yo no sé, hermanos, si hoy día, en este momento, al día de hoy, usted ha valorado el quitarse el cubrebocas, salir a la calle o a los montes por acá y respirar el aire. ¿Lo valora hoy? Muchos de nosotros lo valoramos. Hoy, anteriormente, el año pasado, no lo pudieron hacer ya. Pero tenemos hoy el amor misericordioso, inagotable, incomparable de nuestro Dios, que nos permite respirar, disfrutar ese aire. Quizás hoy día estamos con cubrebocas por la sana distancia, pero también hubo un momento, hermanos, que la gente buscaba ese respirar a través de un tanque de oxígeno y tenía que pagar por ese tanque de oxígeno. Hay dos cosas o dos elementos, hermanos, que son indispensables para vivir. Uno es precisamente el aire y otro es el agua. Aquí dice la palabra de Dios que los nobles enviaron a sus sirvientes a buscar agua y fueron a las lagunas, a los pozos y no hallaron agua. Dice el versículo 3, volvieron con sus vasijas como vacías, sus cántaros vacíos. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué dice? Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. La parte de cubrirse sus cabezas es señal de luto, de tristeza. Pero por todo eso surge ese clamor. Versículo 4 dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas, fíjense bien, aquí quiero que ponga atención del versículo 5 al versículo 6. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Al hablar de estos tipos de animales, la Escritura está dando a entender que estos tipos de animales eran diseñados, estaban acostumbrados a resistir tiempos de sequía. Pero aquí la palabra dice que aún estos tipos de animales no lo estaban resistiendo. Imagínense a qué grado estaba la sequía en aquella época. Ahora, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa ¿cómo? ¿Cómo pide el pueblo que actúe Dios? ¿Por amor a qué? Por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado y el pueblo confiesa, contra ti hemos pecado. Es importante, mis amados hermanos, reconocer nuestra condición, que seguimos siendo pecadores. Este hombre reformador, les decía yo, algo impactó su vida. Porque este texto que vemos en Romanos 1:17, él lo descubrió, pero no porque un día él haya abierto la Biblia y haya visto la epístola de los Romanos y el capítulo 1 y lo haya descubierto de esa manera, sino que él fue enviado a dar clases de Biblia, porque él tenía una
profunda tristeza y amargura porque no encontraba salida o salvación. Cuando la iglesia de Roma le daba los medios de salvación, que eran las buenas obras y la confesión de pecados a un sacerdote, él no encontraba esa salida. Él, cada vez que se acordaba de un pecado, regresaba al confesionario otra vez a confesarse porque no encontraba esa absolución o ese perdón o esa libertad. Este hombre, Martín Lutero. Entonces, es enviado a dar clases de Biblia, y al estudiar la epístola a los romanos, en una conferencia, al preparar esa conferencia de la epístola, la carta a los romanos, él se da cuenta de ese texto, que empieza diciendo que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así dice Romanos 1, versículo 17. Pero precisamente, él empieza a comparar esos textos, porque concluye el texto diciendo, el justo por la fe vivirá. Si el mensaje del Evangelio fuera que Dios no es justo, Martín Lutero no tendría problema, pero lo que no toleraba era la justicia de Dios. Es más, él decía que odiaba esa frase, la justicia de Dios. Tuvo una gran lucha de amargura, de angustia también y de aflicción, porque no encontraba esa salida. Pero se dio cuenta que al hablar de la justicia de Dios, no se habla de la justicia de Dios de tal manera que Dios pague a los pecadores. No es esa justicia de Dios. O que de alguna manera nosotros hagamos buenas obras o méritos y que Dios nos pague por eso, y que la justicia sea más importante o más útil que las buenas obras. No se refiere a eso, sino más bien aquí descubrió Lutero, y el texto está diciendo eso, que la justicia de Dios, la justificación por parte de Dios, es un regalo que no merecemos. Eso le llamamos como gracia. Es un regalo y es un don de Dios. Ahora, ¿qué se requiere para ser justificados ante Dios? Dice Pablo en Romanos, si la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice más el justo, ¿por qué vivirá? Por fe. La fe tiene que estar centrada en Jesucristo. Pero él reconocía su pecado siempre que se percataba de que no encontraba esa salida. Entonces reconocía que su pecado era mucho más grande que él y que no había salida. Y en ese texto encontró una palabra de liberación, que fue, mas el justo por la fe vivirá. Pero primero que hizo, reconoció su pecado, reconoció su condición. Ahora, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios aquí, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y hemos pecado. Todos nos reconocemos que seguimos siendo pecadores, ¿verdad, hermanos? Y solamente obtenemos el perdón, ¿por quién? Por Dios en la persona de Jesús. Versículo 8, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Y responde Dios de esta manera a Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará ¿qué? Sus pecados. Quiero que me acompañe ahora, mis amados hermanos, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 4. ¿Recordó las palabras de agua, de pozo, verdad? Vamos a ir a Juan ahora, por favor, en el capítulo 4. Vamos a leer solamente algunos versículos de este capítulo. Y voy a leer, hermanos, la escritura. Me sigue con su vista. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos,
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esto era un pozo. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cómo estaba Jesús? Subráyelo ahí. ¿Estaba qué? Cansado. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió o le dijo, dame de beber. Jesús le pide a una samaritana, siendo judío, le pide agua a una samaritana. Versículo 8, ¿qué dice, hermanos o hermanas? Pues sus discípulos, ¿a dónde habían ido? ¿Se ha sentido cansado? ¿Cansada, hermanos? Muchos de nosotros. Jesús se sintió cansado. Pero no solamente eso, sino que también pasó soledad, porque sus discípulos se fueron ¿a dónde? A comprar de comer. El maestro tenía que sed y estaba cansado, y sus discípulos se fueron a comprar de comer y dejaron al maestro solo. La mujer, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, ¿qué dice? El don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Seguimos hablando de agua, seguimos hablando de ese tipo de elemento indispensable para vivir, el agua física. Pero también quiero que vean, y con esto voy terminando, la necesidad real y espiritual en la mujer y en el pueblo y en cada uno de nosotros también, hermanos. Por eso tenemos que retomar principios para ser saciados. Respondió, el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús, cuando responde, dice, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Mas si bebe de la que yo le doy, ¿qué dice? ¿Cómo dice, hermanos? Versículo 14. Allí dice, no tendrá sed jamás. El versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente dice que los que beban del agua que yo les doy, dice Jesús, esa agua se va a convertir en un manantial. ¿Un qué? Manantial. La Machim, como dijimos hace un rato, que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por eso el pueblo no encontraba y regresó con sus cántaros vacíos. Porque no hay, amados hermanos, otra fuente de agua que se hace nuestra sed a esa magnitud que el Maestro, que Jesús, que nuestro Dios. Pero aquel pueblo se desvió y llegó a experimentar los efectos de aquellos pecados de anteriores también. Ahora, mis amados hermanos, termino. Versículo 21 y 22. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estaba mostrándose Jesús como el Salvador ante la mujer, porque había una pregunta ahí que había hecho la mujer samaritana. Y versículo 25 y 26, y termino, dice así. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué dice el versículo 26, hermanos? La mujer sabía que vendría el Mesías, pero no sabía y no le reconoció estando al frente con él y hablando con ella. Entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. A veces, hermanos, tenemos la palabra, tenemos la respuesta,
enfrente de nosotros, hablando nuestra vida, manifestándose como ese Salvador, y seguimos teniéndose. Tenemos que retomar principios bíblicos. Dice la palabra de Dios, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Tenemos sed? ¿Cuántos tenemos sed de la palabra de Dios? ¿Cuántos tenemos sed de ser sanados, de ser sustentados, de ser sostenidos, de ser fortalecidos por Dios? Sabemos dónde encontrar dónde saciarnos, ¿verdad, hermanos? Y a veces nuestra vida se aflige como el pueblo de Israel, como este pueblo que Jeremías estuvo profetizando, se aflige, llora, se lamenta. Porque esta palabra, mis amados hermanos, de Jeremías, cuando el capítulo 14 dice que vino palabra de Jeremías, no se refiere a que haya sido como una revelación, sino más bien es un lamento por parte de Dios del que el pueblo se haya desviado, haya desobedecido. Es un lamento. Yo decía hace un momento, ¿cuántos no valoramos hoy día respirar y salir, no sé, a algún lado, a lo mejor solos o con la familia? Ese tiempo de calidad. ¿Y dónde nos está dando? Y a veces, hermanos, se manifiesta en esto, y no porque sea el lugar, pero aquí podemos expresar lo que vivimos en el lugar de una manera unida, como una sola familia de la fe, a través de la adoración. Y a veces se manifiesta esa aflicción, esa tristeza de que no se valora lo que Dios hace en nuestras vidas a través de una iglesia vacía. Es importante, tenemos un gran compromiso, hermanos, como iglesia, que es compartir el Evangelio puro, pero nuestra vida de testimonio va a ser un factor importante para compartir esa palabra, ese Evangelio puro. A este reformador le impactó la palabra de Dios. Tan es así que no era su intención rebelarse y dividir la iglesia de Roma, sino que se compartiera tal y como estaba escrito la palabra de Dios, porque le impactó en su corazón. También nosotros, en nuestro corazón tiene que impactar el Evangelio para que podamos impactar a los demás. Así que, mis amados hermanos, yo sé que muchos tenemos sed y seremos saciados. Muchos seguimos siendo pecadores, pero Dios nos da la oportunidad de acercarnos al trono de su gracia para poder encontrar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y les invito a que podamos orar a nuestro Dios y poder consagrar nuestros corazones y pedirle a Dios que nos ayude a que su palabra nos impacte, que regresemos a retomar esos principios bíblicos para que podamos ser saciados en nuestra vida espiritual. Esta época de reforma no solamente es una reforma, sino es una hora de despertar espiritual. Es la hora del despertar espiritual. Y hoy, hermanos, tenemos ese desafío como iglesia y como hijos de Dios. Tómenlo para usted, para su familia, y aliente a su familia, aliente a sus hijos, aliente a su esposo, a su esposa. Consagrémonos ante Dios. Tenemos un gran compromiso con Él. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre amado, te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora nos has mostrado, Señor, que así como lo pasó el pueblo, Señor, desviándose, Señor, a veces muchos nosotros nos deleitamos y nos desviamos, nos alejamos, Señor, de ti. Y queremos rogarte que nos perdones. Padre, quizás soy padre o madre de familia y quiero pedirte perdón por los pecados de mis hijos. Padre Santo, oro porque tú les perdones, porque tú restaures sus corazones, porque tú les inquietes y les hables, Padre Santo, y les muestres que eres un Dios grande en amor, en misericordia, que te manifiestas realmente, Señor, de manera espiritual en cada momento, Señor, en sus vidas, a tal grado que hoy podemos decir que por tu gracia, Señor, estamos despiertos a un nuevo día, respirando el aire que nos permite respirar, Señor. Padre, también sedientos de tu palabra,
pero con la oportunidad de acercarnos para ser saciados por ti. Bendice a mis hermanos y a sus familias. Quizás soy padre también de familia y tengo esta misma necesidad. Quizás soy hijo y también tengo esta necesidad. Te pido en el nombre de Jesús que como padre y como hijo y como madre me ayudes y me alientes para cumplir esa misión, para que yo pueda regresar a tu escritura. Así como lo hizo este joven Josías, como lo hizo en su momento Ezequías, como lo hizo en su momento este reformador, para regresar a tu palabra y poder, Señor, abrazarla y ponerla por obra para gloria y honra tuya. Y para bendición también, Señor, mía y de mi familia. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos alientes y que nos hagas hacedores, Señor, y miembros nuevos de esta familia, Señor, para que podamos tener ese corazón nuevo que pueda siempre, Señor, estar consagrado y apartado solamente para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos y así damos gracias. Amén.